Siento como si me estuvieran dando una paliza. Caitlin Clark se ha enfrentado a 1000 batallas en la cancha, pero nada quema más a los seguidores que ese arbitraje, tan irregular y sospechoso. Desde faltas clarísimas que se comen, hasta técnicas que no vienen a cuento, ya empieza a parecer que los colegiados le tienen. La guerra declarada, ¿es solo rivalidad dura o hay gato encerrado? La atmósfera en el estadio es puro fuego cada vez que Clark pisa el parqué. La gente se levanta de sus asientos esperando esos triplazos marca de la casa y sus asistencias mágicas, pero en lugar de centrarse en jugar, Caitlin tiene que andar con 1000 ojos, vigilando no solo a las defensas, sino a los árbitros que están listos para cortar. El rollo en el peor momento. El público, que antes rugía animando, ahora se vuelve contra los de gris, abucheando decisiones que no tienen ni pies ni cabeza. Indiana gana por 11, quedando 5:48 del segundo. Así que, ¿qué está pasando realmente? ¿Son errores tontos? ¿O se está cocinando un patrón de parcialidad? Vamos a destripar 10 de las decisiones más escandalosas que cambiaron partidos y dejaron a fans, analistas y jugadoras flipando en colores. Y ojo, cuando lleguemos al número 7, no os vais a creer el descaro. Empecemos con uno de los silencios arbitrales más ridículos que se recuerdan. Fue el 22 de septiembre. El arranque de los playoffs, Indiana Fever contra Connecticut Sun. Los nervios estaban a flor de piel. Y todo el mundo miraba a Caitlin Clark, la novata más eléctrica de la liga. Todo listo para un partidazo, pero a cambio, los fans tuvieron que tragarse una de las meteduras de pata arbitrales más gordas de la temporada. Apenas unos minutos de juego, y Dejounte Carrington se lanzó a por el balón, pero acabó dándole a Clark de lleno en el ojo. El golpe fue tal que dejó a Caitlin medio groggy, parpadeando e intentando centrarse. La grada esperaba el pitido, y seguía esperando, pero nada de nada. Clark, agobiada por Carrington, busca a Boston. Clark recibe un golpe en la cara de Carrington y cae al suelo. Los fans estallaron de rabia, esperando al menos una falta normal, sino una flagrante, pero los árbitros mudos. El juego siguió como si tal cosa. Mientras tanto, Clark, claramente, tocada por el impacto, sufría para encontrar su ritmo. Terminó la primera mitad, con un penoso 1 de 9 en tiros de campo y un 0 de 6. Desde la línea de 3, se le empezó a poner el ojo morado. Un recuerdo físico de otro error arbitral garrafal, y Clark sigue en el suelo tras lanzar, después del pase a Boston. Esto fue solo el aperitivo de un montón de momentos que hicieron que la gente se preguntara qué narices hacían los oficiales. ¿Era solo la dureza típica de los playoffs o había algo más turbio? De cualquier modo, el mensaje estaba claro. A Clark no le iban a regalar nada por ser una estrella. Al contrario, le iba a tocar recibir algunas de las peores omisiones arbitrales que la liga podía ofrecer. Como todo el mundo ha visto, este ángulo. La llamo y le digo, necesito respuestas. La afición explotó de indignación, yendo a las redes sociales a pedir cuentas a la liga. Un espectador furioso dijo que era el partido de baloncesto peor arbitrado de la historia, mientras otro calificó el arbitraje de vergüenza absoluta. Pero a pesar del cabreo monumental de los espectadores, Caitlin Clark hizo lo que mejor sabe hacer, mantuvo la cabeza fría y siguió peleando. Y el arbitraje parcial no terminó ahí. Durante todo el partido, Clark tuvo que aguantar una lluvia de golpes. La sujetaron y la empujaron sin piedad, pero el silbato de los árbitros nunca sonó. Cero protección. Parecía que la consigna era que se aguantara y siguiera, jugando como si nada. Fíjense en esta jugada donde Marina Mabrey defendió a Clark con una agresividad desmedida, justo cuando ella buscaba su primera canasta de postemporada. Clark intentando esquivar. A Mabrey ataca el aro y define con una bandeja invertida a pesar del contacto. Incluso los comentaristas del partido no pudieron ignorar la leña que le estaban dando, señalando las faltas evidentes, pero los referees se mostraron totalmente indiferentes. Sin embargo, Clark no dejó que la ausencia de marcaciones la definiera. Encontró otras formas de aportar, demostrando una vez más por qué es una de las competidoras más bravas de la liga. Pero esto no fue cosa de un solo partido. Fue un ejemplo clarísimo de cómo el arbitraje puede manipular resultados y, lo más grave, poner en riesgo la integridad de las jugadoras. Luego, vino otro momento de violencia física chocante que dejó a los aficionados cuestionando ¿dónde termina la defensa fuerte y dónde empieza el juego sucio y peligroso? Esta vez fue en el enfrentamiento contra el Connecticut Sun el 28 de agosto. Todo parecía normal, hasta que Alyssa Thomas le pasó por encima a Clark como un tren, metiendo otra vez este contacto pesadísimo. El estadio entero contuvo el aliento. El golpe fue brutal, pero inexplicablemente los oficiales solo marcaron una falta común. Los fans estaban furiosos. Eso no es baloncesto, tuiteó una persona, mientras otro lo describió como un golpe bajo y cobarde, inclinando el cuerpo para pegar con el hombro. La opinión general alimentó la preocupación sobre el nivel del arbitraje en la WNBA. Aún después de soportar este castigo físico incesante, Caitlin Clark se negó a dejar que eso afectara su confianza.
Se sacudió el golpe, se puso de pie y se fue. Una prueba de su fortaleza mental. A pesar de los porrazos, Clark siguió pesando en el encuentro, probando que es una de las atletas más decididas de la liga. Por lo tanto, para Lisa Thomas, sí, parece que no. Van a revisar la jugada. Pensé que lo harían. Esto ha puesto a los aficionados aquí súper calientes. Pero justo cuando parecía que Clark había superado cada desafío que le ponían enfrente, surgió una nueva polémica, esta vez de una fuente inesperada. Imaginen esto, un tiempo fuera, la novata aprendiendo a su gente, y de la nada una veterana interviene con un empujón descarado. ¿Cómo reaccionarían los árbitros? El duelo contra Seattle Storm del 18 de agosto ya había sido una batalla campal. Con el juego llegando a su punto crítico, Clark estaba cerca de la banca de Seattle, animando a la multitud, alimentándose de esa atmósfera eléctrica. Y entonces, de repente, Skylar Diggins Smith hizo su movimiento. Sin previo aviso, Diggins Smith apareció por detrás de Clark y le soltó un hombrazo, empujándola con fuerza para quitarla de en medio. La emoción inicial en la arena se transformó en jadeos de asombro, seguidos rápidamente por una ola de abucheos furiosos. Pero los árbitros, una vez más, lo dejaron pasar. Ni falta ni advertencia, puro silencio. Este momento encendió al instante un debate sobre deportividad y justicia. Los fans inundaron las redes sociales exigiendo respuestas. ¿Cómo es posible que esto no sea falta?, preguntó uno. Otro cuestionó por qué ciertas jugadoras parecen salirse con la suya con agresiones obvias, mientras a Clark la siguen vigilando con lupa por la más mínima acción. Ok, para este momento seguro ya vieron la agresión de Skylar Diggins. Se le fue encima a Caitlin Clark tras la paliza de Indiana a Seattle. Y sin embargo, mientras, el empujón de Smith pasó totalmente desapercibido para los árbitros. Las propias muestras de emoción y garra de Clark en la cancha se castigan al instante con técnicas, advertencias. La pregunta del millón ¿es esto solo otro ejemplo de arbitraje inconsistente? ¿O hay gato encerrado en la WNBA? Ese duelo del 18 de agosto contra la Seattle Storm ya estaba caldeado, pero lo que siguió echó más leña al fuego. Faltando 7 minutos y 14 segundos del tercer cuarto, Caitlin Clark falló un tiro y en un arranque de frustración le dio un golpecito al acolchado de la canasta. Antes de que nadie pudiera siquiera procesar qué había pasado, sonó el silbato. ¡Falta técnica! Y así, a Caitlin Clark le cae la técnica. La decisión envió ondas de choque por todo el estadio. La afición se dividió al momento. ¿Fue realmente un acto antideportivo o simplemente una jugadora reaccionando a un momento difícil? El debate ardía mientras Clark explicaba su reacción, pero el daño ya estaba hecho. Me pitaron técnica básicamente por estar enfadada conmigo misma, porque fallé el triple. Luego fui y golpeé el tablero, y él me dijo que era una falta de respeto al baloncesto. A pesar de esa decisión tan dudosa, Clark no se dejó amilanar, se mantuvo firme, decidida a llevar a su equipo a la victoria. Mientras otros se habrían quedado masticando la rabia, ella respondió, de la única forma que sabe, dejando que su juego hable. Pero creo que él me motivó para seguir jugando mucho más fuerte. Siento que mejoramos un montón después de que hiciera eso, así que quiero darle las gracias. Clark no solo pasó página, sino que arrasó. Ignorando el empujón de Dejona Smith y sacudiéndosela, falta técnica, mantuvo la energía a tope y una concentración láser. El resultado, una victoria aplastante por 17 puntos para las Fever, con Clark anotando unos impresionantes 23 puntos. No tuvo nada que ver con mi equipo, ni con el arbitraje, ni con el otro equipo. Fue simplemente porque soy competitiva. Pero aquí es donde la cosa se pone picante. ¿Se penaliza consistentemente este tipo de reacción o le tienen la matrícula tomada a Clark? Echemos un vistazo a cómo los árbitros han manejado situaciones similares con otras jugadoras. ¿Se están aplicando estas reglas con justicia o hay una clara doble vara de medir? Pon el audio de ese grupo. Kennedy Carter casi intercepta el pase y Diana Taurasi vale la canasta y tiro libre adicional para DT. Las faltas técnicas eran solo la punta del iceberg. Cuando las Indiana Fever se enfrentaron a las Las Vegas Aces, un choque de milisegundos desató la furia y planteó una pregunta inquietante. ¿Cuál es el límite del juego físico en la WNBA? 11 de septiembre, Gainbridge Fieldhouse. La energía en el estadio era eléctrica hasta que se cortó de golpe. La mano de Jackie Young impactó en la cara de Caitlin Clark, haciendo trastabillar a la novata, que quedó momentáneamente aturdida. Clark la finta, trabajando por dentro, la reversa y recibe un golpe durísimo ahí de Jackie Young. La multitud contuvo el aliento esperando la sentencia. Falta común. Y sí, pitan la falta. Y por segunda vez, aquí en el último minuto, hemos visto una colisión fuerte. La reacción fue instantánea. Una lluvia de abucheos desde las gradas. La incredulidad corrió por las redes sociales y los fans se quedaron preguntándose, ¿qué rayos acababan de ver?
Pero Clark, como siempre, se negó a darle vueltas al asunto. Se sacudió el polvo y volvió a la carga, pero la tensión se quedó flotando. Un ejemplo brutal de la diferencia entre una defensa férrea y jugar a lo loco. Resistencia de Clark era innegable, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Cuánto más? Se suponía que tenía que aguantar. 22 de mayo de 2024. Las Indiana Fever, en una y batalla campal contra la Seattle Storm. Se acababa la primera parte y los ánimos estaban caldeadísimos. Caitlin Clark, agresiva como siempre, atacó el aro con todo. Recibió contacto una vez, luego otra y hasta una tercera. Y el silbato mudo. Quedaban segundos, se cuela por la línea de fondo y ¡zas! Taponazo de McGregor. De repente, el partido está al límite, más apretado imposible. El público totalmente metido en el juego estalló. No para celebrar, sino de pura incredulidad. ¿Cómo no pitas? Eso. En la banda, la entrenadora Christy Sides ya no podía más. Su frustración se desbordó y lo soltó todo tras el encuentro. Tenemos que mejorar. Con el arbitraje, necesitamos que nos piten alguna de esas. Sus palabras no eran solo una pataleta, eran un grito pidiendo justicia, coherencia y el respeto que Clark merece en la cancha. Pero la gran duda asomaba. ¿Solo un error puntual? ¿O es que a Clark la arbitran con un reglamento distinto al de los demás? Con el paso de la temporada, esa pregunta se volvió imposible de ignorar. Sale de una polémica y entra en otra. Se está volviendo costumbre. Caitlin Clark está en el ojo del huracán, con momentos que te dejan boca abierta, pero no por las razones que imaginas. Esta vez no es por romper récords ni por meter canastas imposibles, es por las faltas, o mejor dicho, por la ausencia de ellas. 19 de junio, Washington Mystics contra Indiana Fever. El ambiente en el estadio se corta con cuchillo. Hay mucho en juego. Clark arranca, la defensa se cierra y entonces ocurre. Stephanie Dolson aparece, hay contacto y el balón sale despedido. Grada contiene el aliento esperando el pitido inevitable, pero cri, nada de nada. Clark pone el turbo hacia el aro y ¡bloqueada! ¡Oh! Dodson recuperó la posición. Clark juraría que hubo lío ahí. La confusión corre como la pólvora. Menudo incendio hay montado en redes. La peña está que no se lo cree. ¿Cómo es posible hacerse el ciego ante una falta de libro como esa? Que vale, que mola que dejen jugar y no corten el ritmo. Pero esto ya ha cantado demasiado. A chamusquina. Bueno, hay que poner buena cara, dicen algunos, alegando que es el precio de ser novata, el típico bienvenida a la liga. Pero otros ven algo más turbio, una tendencia preocupante de silbatos tragados que parece perseguir a Clark en cada partido. Un fan lo resumió. Codazo a la cara, sigan jugando. Clark toca el poste. Técnica. Falta de criterio ya clama al cielo. Rebobinemos a uno de los primeros. Momentos de Clark en la WNBA, el partido que marcó la pauta de todo este circo. 18 de mayo, Indiana Fever contra New York Liberty. Clark, aún haciéndose al nivel profesional, se mueve por la pista con esa confianza suya tan característica. Pero de pronto, ¡pum! Brianna Stewart le planta una pantalla tan dura que la onda expansiva llegó a la grada. El impacto es brutal, el choque más claro que el agua. Pero, otra vez, los árbitros ni se inmutan. Clark se tambalea, visiblemente tocada, mientras los fans miran alucinados. Si eso no es falta, que baje Dios y lo vea. Las redes se llenan de discusiones acaloradas. Sí, las pantallas son parte del baloncesto. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo un bloqueo pasa a ser excesivo? El contacto físico. Y lo que mosquea todavía más, ¿por qué da la sensación de que a Clark no le pitan las mismas faltas que al resto? Cuanto más pasa, más canta. Y ya es imposible ignorarlo. No me vengan con que es mala suerte o una defensa férrea. Aquí el tema es la consistencia. O en el caso de Clark, que brilla por su ausencia. La duda persiste. ¿Es la típica novatada cruel? ¿O es que la liga se está haciendo la de la vista gorda a propósito cuando se trata de Caitlin? La fortaleza mental de Clark ha pasado por 1000 pruebas una y otra vez, pero nada la preparó para el lío del 20 de mayo. Lo que debía ser una jugada de trámite, se convirtió en el momento que hizo a fans y analistas preguntarse si el arbitraje de la WNBA le estaba tomando el pelo. El partido contra las Connecticut Sun arrancó normal, sin novedades, pero la cosa se puso fea rapidito. Clark intentaba pasar un bloqueo cuando llegó el desastre. Se le dobló el tobillo, de una forma espantosa, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba en el suelo con una mueca de dolor que asustaba. Todo el estadio contuvo la respiración pensando que así paraban a Caitlin, y que ellas eran el mejor de equipo. ¡Uy! Caitlin se va al suelo. Seguro que esto merece un pitido. Fijo que los árbitros intervienen ahora, ¿no? Pues no. Otra vez silencio sepulcral de los colegiados. Ni falta, ni parón. Nada de nada. Solo Clark agarrándose el tobillo mientras el juego seguía a su alrededor. La afición no daba crédito a lo que veía en sus ojos. Y las redes sociales estallaron. Si un bloqueo bestia que acaba en un tobillo roto no es suficiente para pitar falta, entonces, ¿qué narices lo es?
La pregunta ya no era solo sobre justicia, sino sobre que no se maten en la cancha. Pero Clark, genio y figura, no dejó que eso la frenara. A pesar de que se notaba que le dolía, siguió peleando, negándose en rotundo a que la lesión la sacara del partido. Este momento, por doloroso que fuera, dejó claro de qué pasta está hecha. No es solo talento, es garra pura. Clark no juega para salir en los resúmenes bonitos, juega para ganar. Le pongan los obstáculos. Que le pongan. Ahora bien, ¿qué niña va a querer crecer y jugar en una liga donde te ponen una diana en la espalda de esa manera? ¿Cómo tienes la desfachatez de sentarte ahí y profesar y exigir que todo el mundo se tome el deporte femenino en serio cuando ustedes no pueden, ni tomárselo lo suficientemente en serio como para no comportarse como la reina del drama del instituto en la pista? Es estúpido, es una tontería mayúscula, simplemente. Parece una telenovela barata. 10 decisiones polémicas, 10 momentos para quedarse boquiabierto. Desde choques brutales hasta faltas obvias que se tragaron descaradamente. Caitlin Clark lo ha aguantado todo, pero en cada desafío demostró por qué es el futuro de la WNBA. No fueron simples errores arbitrales, fueron momentos que encendieron la mecha, provocaron debates y obligaron a los fans a dudar de la integridad del arbitraje de la WNBA. Pero ojo al dato, la resistencia de Clark nunca flaqueó. No importa cuántos palos recibiera, cuántas veces el silbato se quedara mudo o cuán injusto pareciera el trato. Ella se adaptó y encontró la forma de brillar, incluso cuando las probabilidades y los árbitros parecían estar compinchados en su contra. La gran pregunta ahora es, ¿qué significa todo esto para el futuro de la WNBA? ¿Cómo piensa la liga garantizar el juego limpio sin perder esa intensidad que hace al baloncesto tan emocionante? Ya analizamos las jugadas, vimos los golpes y fuimos testigos de cómo Clark aguantó el tipo. Pero ahora les toca a ustedes mojarse. ¿Está la WNBA fallando al proteger a su mayor estrella o es simplemente parte del oficio? Decidan ustedes y cuéntenos en los comentarios. Denle al me gusta, suscríbanse y activen todas las notificaciones para que nunca se pierdan nada. Pinchen en el video de la pantalla y nos vemos en la próxima. Nos vemos en el siguiente, cracks.